La verdad es que lo que se nos ocurrió para cerrar el trayecto formativo es tratar de contarles con un material que tiene que ver con una charla de Martín Santiago, que es el próximo profe del bloque de tecnología, de qué manera nosotros tratamos de integrar lo que van aprendiendo en la EPE, las indagaciones y el ciclo de indagación aplicado, en distintas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, les pedí un poco a las chicas, a Clarita y a Melina, que están en nuestra tierra desde chicas, desde el primer grado haciendo indagaciones, digamos, en todo lo que tiene que ver con el patio, y a Ceci, que charló con ustedes en el bloque de biodiversidad, tratando de integrar en la despedida, bueno, de qué manera cada uno de nosotros interpreta y aplica esto del ciclo de indagación. Así que, por un lado, comentar ese material de Martín, que también es un profe súper valioso de todo el trayecto y de la diplomatura, que está también tratando de crear siempre alguna cuestión con el ciclo de indagación. Y bueno, también que Clarita, que estaba seleccionada, nominada para compartir algún material, pudiera contarnos de qué manera une un poco el tema de la agroecología y la conservación de la biodiversidad. Así que si quieren arrancamos por ese artículo y después tratamos de comentar nuestras aplicaciones cada uno. Bueno, más allá de que sí, de que empezamos indagando y haciendo preguntas desde muy pequeñas con Beli y con Ceci, con una pregunta que hicimos en un taller con Ceci en el Colegio Nuestra Tierra, que yo mezclé 850.000 variables y medí polinizadores a la mañana, al atardecer, en flores altas, bajas, en matrices productivas y más naturales, y ahí aprendimos cómo es súper interesante indagar, pero hay que ser muy cuidadosos con la pregunta que uno hace. Después estudié biología y el motorcito principal era el interés por la conservación de la biodiversidad. A medida que fui avanzando en la carrera, me empecé a enterar que existía esto que ustedes estuvieron viendo durante estos días, que es unas formas de producción más sostenibles que incorporan la biodiversidad dentro de sistemas productivos, y me pareció muy interesante eso, sobre todo porque en el mundo hay, digamos, poquitita superficie que son áreas protegidas, donde trabajan un montón de biólogos, y hay un montón de superficie, como un 90% más o menos, que son sistemas agropecuarios de algún tipo, de ganadería más extensiva, más intensiva, de agricultura de pequeña escala, de gran escala, de monocultivo, de pluricultivos, pero digamos la mayoría del mundo son sistemas agropecuarios. Entonces empecé a pensar lo importante que era que estas indagaciones que aprendimos a hacer en la escuela, pero que después seguía haciendo durante la carrera y después durante una maestría en ciencias agrarias, pudieran tratar de ver qué sistemas logran, digamos, compatibilizar esto de la producción agropecuaria con la conservación de la biodiversidad. Y hay un trabajito que es mi favorito, de muchos de los que he leído, es uno de los trabajos que más me gustan, que cuenta, se los muestro ahí para que lo vean, no sé si se ve mucho, pero lo van a tener. Es un trabajo que por suerte está en español, no es muy largo, y sí cuenta cómo se puede realmente compatibilizar sistemas productivos biodiversos con la conservación de la biodiversidad, y por qué eso es importante, tanto desde el punto de vista productivo, cómo se mejoran, digamos, las funciones ecosistémicas, ecológicas de esos sistemas agropecuarios, como desde el punto de vista de la conservación, porque permiten no solo un montón de hábitats disponibles más para un montón de especies, sino también el flujo entre parches en buen estado de conservación, como pueden ser las áreas protegidas, y otros relictos más chiquititos, por ahí no en tan buen estado de conservación, pero que toda esa dinámica posible, teniendo los agroecosistemas biodiversos en el medio, es mucho más fácil que si hay sistemas productivos basados en insumos y que son muy frágiles ecológicamente porque tienen muy pocas especies. Así que está acá. Bueno, sí, vale. No, que cómo se llama, si saben cuál es el que les... El trabajito se llama Separación o Integración para la Conservación de la Biodiversidad. La ideología detrás del debate
del land sharing frente al land sparing. Esto es un poco, hay como un debate así de gente que dice que es mejor que la conservación y la producción ocurran en las mismas superficies, y hay otra gente que dice que es mejor que ocurran, que en las reservas se conserve y en los campos solamente se produzca. Y estos autores explican un poco este debate, que es muy interesante, y explican por qué a ellos les parece importante conservar y producir en la misma superficie, que es lo que a mí también me parece que es importante, y qué ideologías hay también detrás de este debate, que muchas veces se piensa que, y esto es súper importante también, ahora que estamos hablando de armar indagaciones y armar preguntas, a veces se dice que la ciencia es neutra o que es objetiva totalmente, y la realidad es que cuando uno plantea una pregunta de investigación a cualquier nivel, con los chicos o a nivel universitario o de posgrado o lo que sea, siempre hay una ideología detrás. Digamos, siempre uno hace lo que hace para algo, en pos de algo. A veces es consciente de eso y a veces no es muy consciente, pero está bueno hacer una reflexión sobre esos paradigmas sobre los que uno está parado y piensa a la hora de investigar. Sí, y justamente de eso yo recién pensaba mientras hablaba, Clary, ustedes tienen en esta misma clase la entrega de Marcela Ward, que debe haber nombrado ahí un montón de indagaciones en el medio que hace alusión a todo lo que fue el proceso de conservación de humedales, que arrancó con una pregunta comparativa de qué es lo que pasaba con el consumo de perdigones de plomo en las diferentes especies de patos, comparando eso, ¿no? Entonces digo, como a veces una pregunta aparentemente muy sencilla puede desencadenar todo un proceso que hace que hoy día, bueno, algunos de nosotros todavía sigamos investigando los efectos de eso en la salud pública, comparando consumidores y no consumidores, pero también la importancia de la acción ciudadana o de la ciencia comunitaria, como decimos de alguna manera. Entonces, parte de este proceso de tratar de cerrar comentando nuestras experiencias personales es mostrar que hay una adecuación de ese pensamiento. O sea, que un autor puede estar comparando sistemas de conservación en superficies productivas o no productivas, que un doctorado puede estar comparando especies vegetales, o que un niño de jardín de infantes puede estar comparando, no sé, la cantidad de material que fue necesario para hacer esto o esto. Entonces, la adecuación de esto es realmente por ahí enfrentarnos con personas que desde los 6 años han tenido oportunidades de tener maestros inspirados o inspiradores también, que lo llevaron de la mano desde, bueno, desde Ceci, tratar de ver la polinización en todas sus formas y que fue realmente útil. Yo creo que cuando la veo a Clara repasar cómo se hace un diseño para que una pregunta se pueda contestar en un tiempo y en forma, está esas, no sé, esos rezongos que tenía a las 6 de la mañana porque había dicho que iba a ser mañana, tarde y tardecita de ver los polinizadores en los cardos, y todo era una variable de confusión porque había cardos grandes y pequeños, altos y bajos, a una hora que cuando empezaba con el primero, el último ya habían pasado media hora, entonces también el tiempo era un factor de disturbio. Entonces que un chico enfrente eso a los 8, 9, 10 años hace que su planteo doctoral sea también muy otra cosa. Así que, no sé, si vos querés contar. Sí. Bueno, un poco recuperando lo de las indagaciones cuando éramos chicas, las únicas que me acuerdo y que siempre se relacionaban era con hormigas. Era fan de las hormigas y siempre era saber qué comían, si preferían el atún, si preferían las galletitas secas, y incluso recuerdo una pregunta que nos habíamos planteado que tenía que ver, que ahí nos dimos cuenta que no sabíamos responderlas desde ese método porque queríamos saber en realidad cómo se orientaban entre ellas, porque nos llamaba la atención que siempre seguían un caminito, entonces probamos, bueno, pero será por olor, será por visual, no sé, y probábamos tirándole perfume para despistarlas, y la verdad que había algunas preguntas que nos hacíamos que eran bastante complejas, pero por lo menos nos ayudaban a corregirnos, ¿no? Y a tratar de sacar otro tipo de información de eso. Y ahora de grande, un poco más adulta, mi línea de investigación como realizadora audiovisual pretende comparar diversos materiales audiovisuales,
que se adecúen a distintos públicos y a su vez teniendo en cuenta cuáles son las plataformas mediáticas que consumen. O sea, es como que pensando en esto de como decían recién, de planificar bien la pregunta y de saber qué aspectos comparar, es bastante complejo, pero con esta guía de ciclo de indagación va a ser mucho más fácil y bueno, en un futuro tendremos novedades y resultados. Sí, por ahí más allá, un comentario chiquitito antes de pasar a Ceci. A nosotros, la otra vez hablaba con un compañero de la escuela que decía, yo la verdad que no era tan consciente de esto del ciclo de indagación, que ahora parece que hacíamos desde los 6, 7 años, porque por ahí cuando los chicos son chicos es un proceso guiado por el docente que no necesariamente explícitamente el chico tiene que saber que se llama ciclo de indagación. Y realmente yo soy la única bióloga o así de profesión medio con afinidad por la naturaleza de mi promoción, por ejemplo, pero sin embargo sí lo que veo de la diferencia, digamos, de cómo mis compañeros de la escuela, de cómo creo que les ha impactado el ciclo de indagación es en la mirada crítica, o sea, en la capacidad de ver lo que está ocurriendo, la realidad que a cada uno le toque, no precisa ser una profesión ligada a las ciencias naturales, y tener, no simplemente asumir que eso es así, sino tener una postura crítica y hacerse preguntas acerca de esa realidad y cuestionar realmente que es lo interesante, mucho más que hubiéramos salido todos biólogos. Bueno, esa es lo que decís, Clarín, es una de las habilidades del ciclo de indagación y de la ciencia como proceso, ¿no? Que es de las cosas más importantes que justamente tiene el ciclo de indagación. Potenciar no la ciencia como un producto, sino el proceso del pensar y la lógica de la comparación para sacar conclusiones. Bueno, y yo, o sea, desde que descubrí el ciclo de indagación en el 1998, más o menos, no lo dejé de aplicar nunca, nunca. O sea, en cada cosa que hago, ya sea, bueno, en la escuela, mientras daba clases, obviamente sí, no diciendo que estábamos trabajando con el ciclo de indagación, pero tratando de ver cómo desde comparar, no sé si se acuerdan, pero había una actividad en ciencias naturales que era armar un sistema circulatorio con jeringas y mangueras, y tenían que armar y que funcionara, que circulara el líquido que le poníamos por un lado, siempre para un lugar y que sea lo más económico posible, tratando de buscar como la economía de la naturaleza en eso también. Y daba para hablar de todo con eso, ¿no? Que era súper divertido, era dentro de la clase, no teníamos que salir, no necesariamente había que salir en ese caso, y después daba pie para hablar de ciencias naturales, de sistemas circulatorios, de materiales de utilización y de la economía que resulta de la evolución también, que es nuestra propia economía física, y de los bichos también. O sea, desde ahí a poder trabajar afuera, trabajar con panes, ver cómo era el pan con o sin levadura, con aceite, sin aceite, qué pasaba con el gluten, etcétera, etcétera. Bueno, se me ocurren 80 millones de indagaciones diferentes. Al doctorado, pasando por el doctorado, donde comparé sencillamente qué plantas y qué aves había en los bordes de las vías del tren, en comparación con los sistemas productivos, y la complejización iba creciendo en función a más sistemas productivos, y de ver, como decía Clara, como vio ella en la polinización, los sistemas productivos, o sea, son cambiantes, ¿no? Un año toca trigo, al otro año no hay trigo, hay más soja, o hay más pasturas, o hay menos y la variabilidad que se presenta en la naturaleza, que tenemos que tener claro que nuestro ojo es solo, nosotros miramos por un agujerito a la naturaleza e intentamos decir qué es lo que pasa, nunca es lo que pasa. O sea, eso
a mí me parece una cosa fantástica de bajar como un poco el nivel de soberbia y decir eso, ¿no? Creemos que esto está pasando, creo que esto es así, y poder seguir maravillándonos con eso. Y voy a contar qué hacen los muñequitos estos acá, porque actualmente coordino las actividades en el Sendero Pampa, que es un remanente de pastizal que hay en el campus donde trabajamos. Y el recorrido en el sendero está transitado por el ciclo de indagación en todas las estaciones. Y con Meli hizo estos muñequitos que son polinizadores, y comparamos el polinizador europeo, la abeja europea, con 3 polinizadores nativos, como son los abejorros, ¿no? 3 especies nativas: el mangangá, que acá fue agarrado por niños y por eso está herido, el mangangá, el Bombus bellicosus, que es otro de los comunes acá, y este que es el patagónico, que está muy adaptado a la Patagonia y llega a su distribución hasta esta zona. Pero en el videíto con Meli es un instante natural que lo pueden ver en YouTube. Instantes naturales Bombus, lo encuentran así, dura 2 minutos, material complementario. Y es un instante para ver y poder trabajar desde aunque no está dicha la indagación, es por qué aquel vuela más lento que este, cómo trabaja en la flor ese y este no, por qué aquel tiene bufanda y estos no. Bueno, y es para trabajar como disparador con la comparación con niños más pequeños. Y bueno, y a mí me gustaría, más allá de la dificultad que tiene para nosotras, que no tenemos nada de actuación, no somos ninguna actriz, que agradecer también, que sé que me decían, pero ¿qué nos tenemos que poner frente a la cámara y contar algo? Porque yo sé que es valioso realmente, por más que uno lo lleva puesto, la cantidad de años de posibilidad de equivocarnos, de enfrentarnos con algo y por ahí decir, bueno, esto no nos va a salir, las indagaciones de qué están hablando, pero que realmente uno puede hacer eso, indagaciones desde todos los niveles. Y por ahí sí quería de alguna manera cerrar contándoles o diciéndoles que ahí en el 98, por ahí cuando nos conocimos, vino Peter Feinsinger a dar el segundo taller a Tandil, cuando ya recién había abierto nuestra escuela, y Peter dijo en uno de los talleres, bueno, las maestras son las personas más importantes del mundo, o los profes. Y yo dije, pero ¿qué será tan obsecuente? ¿Para qué dice eso, no? Digo, pensé yo, que no sé, hay tanta gente importante. Y con el tiempo, la verdad es que con la cantidad de años de trabajar con esto, estoy entendiendo lentamente lo que él quería decir. Porque realmente que cuando uno tiene un profe como Ceci, o sea, las 3 personas estas son 3 personas de mi vida, ¿no? Tengo un privilegio muy grande, me falta el hoy acá sentado, pero son las personas más importantes de mi vida, porque de alguna manera las 3 me enseñaron cosas muy fuertes, sobre todo darle sentido a esa frase, porque, bueno, de alguna manera cuando uno se compromete con el otro, lo educa un poquito, o le dice, che, esto no está tan bueno, o le mira como una abeja, o bueno, le levanta una ceja como Meli, y uno va aprendiendo, va siendo como más educado, ¿no? Cuando eso es un profe, cuando eso es un docente que está comprometido con el alumno, el ciclo de indagación es una herramienta más. Hay gente que nunca lo ha visto y es excelente, pero cuando una de esas personas excelentes se encuentra con una herramienta que le ayuda a recomponer lo que viene haciendo intuitivamente, empiezan a salir un montón de cosas. Y si es un doctorado, como el de ellas 3, está ordenado el diseño en bloques y qué sé yo, porque este conocimiento espiralado, del que tanto se habla, hizo que uno se enfrente con esa ruptura o con ese error o con esa equivocación previamente. Entonces, cuando las 3 plantearon sus tesis o cuando las 4 planteamos nuestras tesis de doctorado, ahí estaba la EP, o ahí estaba el ciclo de indagación de alguna manera diciendo, bueno, pero ¿estás seguro? ¿Qué comparás? ¿Qué medís? ¿Cuántas veces lo medís? ¿Cuánto de azaroso es? Entonces, las personas de Santa Fe que todavía no hicieron el taller de la EP que viene a fines de septiembre, bueno, van a tener un tiempo para reconocer elementos y procesos de la naturaleza. Elementos en el bloque de biodiversidad, procesos en el de aulas abiertas, o en las dos cosas, igualmente elementos y procesos, pero creo que
esas cesis o esos maestros que uno tuvo a la vuelta del proceso educativo son los que tratamos de poner enfrente de ustedes en este trayecto, ¿no? Con el celular, con viento, con la filmadora, con el Zoom, con interferencia, con un poco de ruido, pero con la genuina voluntad de que esos saberes que muchos inspiradores tienen sean parte de la mochila, porque son docentes, porque hacen turismo, porque quieren guiar a una persona por un parque nacional con más solvencia, porque son una mamá que quiere cocinar distinto o porque están haciendo un posgrado y quieren plantearlo de una manera responsable. Entonces, fuimos haciendo en forma más o menos intuitiva lo que ustedes querían. O sea, nosotros empezamos en Santa Fe en el 2010 con Alejandro Cusit y alguna gente, Moni de la Brava y demás, dando talleres de ciclo de indagación bien insuficientes, donde quedábamos contentos 3 o 4 días trabajando juntos, pero después faltaba marco conceptual. Desde esos primeros talleres 2010 hasta ahora, que el año que viene festejaremos 10 años, lo que hemos hecho siempre es tratar de poner arriba de la mesa todo lo que teníamos. Si en ese caso había un amigo que sabía mucho de algo, poner el amigo. Cuando se profesionalizó el intento y apareció la diplomatura, era, bueno, tener los mejores profes posibles. Por eso creo que se sostienen en el trayecto. Seguramente siempre hay cosas para mejorar, seguramente hay técnicas, y si tuviéramos mucha plata se podría hacer súper de muchas dimensiones, pero lo que hoy permite nos parece más que suficiente para que sigamos como compartiendo, ¿no? Y cerrar diciendo que no tienen que estar preocupados por la evaluación. Nos dio un poco de tristeza que desde el primer bloque al segundo bajaran un poco el número de personas que seguramente no tienen el tiempo de llegar a metabolizar todo lo que se vio. Entonces lo que les vamos a proponer y lo que está por escrito ahora al cerrar la clase, que les voy a despedir, es que la evaluación, que la exigencia, que esa necesidad de aprobación profunda que todos tenemos no sea un impedimento para seguir aprendiendo. Entonces vamos a correr la evaluación que estaba prevista el 10 para el 19, a pedido de algunos de ustedes que sea viernes y sábado, para que tengan tiempo de ver todos los materiales obligatorios que son los que entran. Y vamos a poner un recuperatorio en los primeros días de septiembre, creo que quedó el 3, para los que no pudieron completar estos 2 bloques, que tengan la chance de completarlos ahí. Y que el curso de tecnología sepan que no tiene tantos materiales, sino que tiene a Martín Santiago, que lo van a conocer acá en la charla TED, y a Santino, a Santiago Tubino, que es nuestro compañero, tratando de ayudar a cargar datos de aves. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Revitalizar nuestra herramienta PatoGIS, que ahora tiene un formato bastante más amigable, y que ustedes, teniendo la fotografía, una fotografía nuestra de géneros de aves acuáticas, de especies, puedan hacer una carga en la página web y reportar esa carga con una foto que nosotros les damos para ver qué patos, qué bichos hay y qué cantidad de especies y cantidad de individuos. Entonces, cierro con esto porque verdaderamente no queremos que piensen que es excluyente. Obviamente, si alguien no tiene tiempo de ver nada, está muy bien que se retire y que espere su mejor momento, pero la idea es, hay una responsabilidad que es la devolución, pero eso no tiene que ser una limitante para seguir compartiendo. Así que, bueno, los vamos a dejar con los materiales obligatorios del artículo que eligió Clarita, la charla de Marcela, el artículo que eligió Marcela. Van a tener algunos materiales optativos, como el corto que decía Ceci, y la idea es que, bueno, nos puedan contar todo lo que creen y que se preparen para el último bloque, que es, me parece a mí, muy liviano, pero muy divertido también. Y bueno, y nos vemos con los que falta la evaluación final en septiembre, el 7 de septiembre acá en Tandil, y con los que están en Santa Fe, en la fecha que ponga Ayelén y todo el equipo. Y bueno, contentísimos de llegar al final de este bloque con tanta gente hablando sobre cosas que nos valen la pena, que, como decía Clarita, integran, que tenemos que comer, que somos muchos, que tenemos que producir en la mayoría de los ambientes, pero que también podemos comparar distintas maneras de producir, no solamente pensando en la salud de nuestros cuerpos, sino en la salud de los ambientes donde nos toca vivir y trabajar. Así que un abrazo grande para todos. Gracias. Chao. Nos vemos.